¿Qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Muchas personas de ustedes dirán que yo por qué critico tanto estos sitios en donde se ejerce la medicina veterinaria de cualquier manera, en donde se llevan pacientes a una mesa. Muchas veces no son ni siquiera mesas de cirugía, desinfectadas ni asépticas, que se dejan desinfectar por lo que son en acero inoxidable, sino mesas en madera y antihigiénicas, de todo eso, que es lo que se utiliza en muchas campañas que realizan animalistas y auspiciadas por políticos oportunistas. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con estos procedimientos? Porque no se evalúa el riesgo anestésico y quirúrgico en el paciente. Un paciente que va a ser llevado a cualquier procedimiento quirúrgico en donde se requiere la utilización de anestesia multimodal, inyectable, de anestesia inyectable o de anestesia inhalada, este paciente requiere ser llevado a consulta primero para que el médico veterinario determine cuál es el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente. ¿Mediante qué? Mediante exámenes prequirúrgicos, en donde se va a evaluar la función renal, la función hepática, la función pancreática, en donde se va a evaluar la creatina en quinasa, en donde se va a evaluar el corazón, en donde se va a evaluar cómo está el cuadro hemático, cómo está la morfología de las células, de los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, las bandas. Cómo está el cuadro hemático, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, cómo está el volumen de concentración, cómo está la concentración de hemoglobina corpuscular, cómo están las proteínas, cómo está la globulina, cómo está la albúmina. Un saludo para mi primo Santiago Quintero Zapata, hace años no lo veo. Saludos para él y para toda la familia. Entonces este paciente debe ser evaluado y debe ser evaluado, inclusive evaluarse la glucosa en el paciente, evaluarse la presión arterial, debe ser monitoreado, en donde nosotros evaluemos la saturación de oxígeno, la SpO2, que debe estar por encima de 94 y en paciente neurocrítico por encima de 97. Entonces todo esto hay que evaluarlo en un paciente, la temperatura, la presión arterial sistólica, la diastólica. En anestesia y en cuidado crítico es mucho más importante la presión media del paciente. Cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la respiración, cómo están las ondas de pulso, cómo está la pletismografía del paciente, si hay diácoras al principio de la sístole o no. Si un paciente de estos requiere interconsulta por medicina interna, por cardiología, por electrofisiología, por endocrinólogo porque tiene el azúcar elevado, ese paciente no se puede operar. Ese paciente debe de ser estabilizado antes para cualquier procedimiento quirúrgico. Y si en el evento de que la vida del paciente está en compromiso y hay que anestesiar, pues entonces para eso hay que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, y eso lo evalúa el anestesiólogo. Entonces los pacientes no se van subiendo a una mesa porque la cirugía vale 10, 20, 30 dólares, 20, 30, 40 mil pesos en Colombia, por decir algo, 80 mil. No se van subiendo a una mesa los pacientes de cualquier manera y en cualquier sitio, en donde el médico en donde no hay un equipo médico integrado por un cirujano, un primer ayudante, un segundo ayudante, que son cirujanos también, que van a entrar en el evento de que el cirujano se contamine o le pase alguna cosa, continúan la cirugía. Un anestesiólogo, un instrumentador, una enfermera, todos vestidos con su mandril, sus polainas, su tapabocas, su gorro, cuidando al paciente. Un paciente que debe tener líquidos para que no incurra en una falla renal durante la cirugía o después de la cirugía. Un paciente que debe ser anestesiado con la anestesia, el protocolo anestésico para ese paciente. Para eso se evalúa el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente y se establece un protocolo. No es una sola anestesia para 20 o 30 que están afuera esperando
una cirugía con el pretexto de ser barato y muchas veces avalado por animalistas y por políticos oportunistas. Las cardiopatías resultan comunes en pacientes que requieren anestesia y los fármacos empleados para ello suelen tener un impacto relevante, pudiendo ser la interferencia algo relevante. Se discuten las principales consideraciones anestésicas de cardiopatías comunes como la insuficiencia valvular, la cardiomiopatía dilatada, la estenosis pulmonar aórtica y la cardiomiopatía hipertrófica, sobre todo en felinos, y algunas cardiomiopatías de tipo restrictivo. Se revisa la selección adecuada de fármacos para producir la anestesia y dar soporte cardiovascular al paciente. La anestesia es un procedimiento habitual entre cuyos riesgos principales se encuentra su interferencia con la función cardiovascular. Por otro lado, la enfermedad cardíaca es habitual en pequeños animales y por ello la anestesia supone un riesgo aumentado en este tipo de pacientes. El objetivo de la técnica anestésica será comprender qué alteraciones se han producido en las diferentes cardiomiopatías y cómo el plan anestésico puede evitar un agravamiento de la función cardíaca, pero también plantear medidas de soporte adecuadas cuando se ha producido. El objetivo final es mantener un gasto cardíaco para los dueños de mascotas y colegas, para que vayan entendiendo. Los dueños de mascotas, el colega pues sí sabe de qué estoy hablando. El objetivo final es mantener un gasto cardíaco y contenido de oxígeno que garantice el aporte de oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado en un minuto, que depende de diferentes especies, en animales grandes hasta 5 o 7 litros, igual en el hombre y en animales pequeños mucho mejor. Un gasto cardíaco adecuado requiere a su vez una frecuencia cardíaca y volumen de eyección adecuados, y este último viene determinado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad cardíaca. La precarga es la sangre que entra al corazón, que viene al organismo, y la poscarga es la sangre que sale del corazón, que está determinada por la presión arterial, que es la oposición que hacen los grandes vasos pulmonar y aorta al gasto cardíaco, que es la eyección producida en un minuto dado por una frecuencia cardíaca. Entonces esa oposición que hacen esos grandes vasos genera una hipertensión arterial, o está normotenso el paciente si los vasos no están alterados. El manejo anestésico de los pacientes con cardiopatías trata de determinar cuál de estos factores se ven afectados, pueden ser críticos para poder proporcionar el soporte adecuado. ¿Cómo sería el plan anestésico en un paciente? Normalmente el protocolo suele ceñirse a la elección de fármacos con bajo impacto sobre la función cardiovascular. ¿Cuántos médicos veterinarios que hacen cirugía, que hacen campañas de esterilización, están preparados para atender un paciente con un riesgo cardiovascular? ¿Cuántos médicos veterinarios que hacen cirugías conocen sobre cardiología? ¿Conocen cómo enfrentar un paciente que haga un evento cardiorrespiratorio en la mesa de cirugía? Y pueden entrar a colocar drogas, fármacos inotrópicos, vasodilatadores, inotrópicos positivos, beta bloqueantes, para diversos tipos de arritmias en los pacientes. Un paciente que hace una torsada de Points, por ejemplo, o que hace una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, que hace una taquicardia auriculoventricular, que hace un flitter auricular, que hace unos complejos prematuros auriculoventriculares, que hace unas extrasístoles auriculares, que hace una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho correspondiente a aurícula, y que hace una taquicardia supraventricular de complejo QRS ancho correspondiendo a ventrículo. Entonces, ¿cuántos médicos veterinarios están preparados para enfrentar un problema cardiovascular en un paciente?
y poder entrar a ayudarle al paciente a hacer una defibrilación, a hacer una cardioversión eléctrico-medicamentosa. Entonces, este plan anestésico debería determinar cuál es la capacidad de compensación que tiene el corazón y los vasos de las alteraciones que producen los fármacos empleados durante la anestesia. Un aspecto al que debe prestarse especial atención son factores no estrictamente anestésicos y entre los que se destaca el manejo. Vamos a ver cuál puede ser, digamos, la evaluación del paciente. Aunque resulta obvio y reiterativo, debe disponerse de una historia clínica completa, valorando si existen signos de descompensación. A veces, la especie, la raza o la edad del paciente pueden orientarnos para descartar problemas cardíacos frecuentes asociados. Por decir algo, los boxers no se les puede colocar maleato de acepromacina porque pueden hacer unas hipotensiones severas con bradicardia y descompensación hemodinámica, descompensación de esas leyes de Franz-Starler y morir inclusive el boxer en la sala de cirugía. Recuerde que el paciente boxer, cardiópatas mueren en ejercicio y la mayor parte de pacientes cardíacos, pastores alemanes, mueren en la sala de la casa. En cualquier caso, la estabilización médica del paciente es una prioridad siempre que no nos enfrentemos a una urgencia quirúrgica. En el caso de realizar la anestesia en un paciente medicado, valoraremos la posible interferencia de dicha medicación con los fármacos empleados durante la anestesia. En general, fármacos empleados para el manejo de la cardiomopatía como inhibidores de enzima convertidora de angiotensinas, enalapril, benazepril, ramipril, captopril, lisinopril. Pimobendan, que es otro fármaco. Bloqueantes de canales de calcio como diltiazem, verapamilo. Ojo con el verapamilo, colegas, el verapamilo mata perros, mata gatos. Hemos visto pacientes medicados con verapamilo que se utiliza para taquicardias y para hipertensión y no les cae bien. Beta bloqueantes como atenolol, etc. O diuréticos como furosemida, espirolactona, hidroclorotiazida. Pueden favorecer la hipotensión por su interacción con fármacos como la acepromacina, los opioides o los inductores anestésicos y agentes inhalatorios. Me decía alguien, y lo escuché en un animalista, de que doctor, pero usted hace anestesia inhalada porque es que la anestesia inyectable no sirve para nada. No es así. Hay anestesia inyectable, multimodal, que funciona muy bien desde que el médico veterinario la sepa hacer y tenga los medicamentos adecuados para el protocolo anestésico de ese paciente, después de haber evaluado el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente. La digoxina o los fármacos beta bloqueantes pueden potenciar la bradicardia provocada por opioides o agonistas alfa-2. La analítica sanguínea debe ir encaminada a valorar la funcionabilidad de órganos vitales como el riñón o la determinación del hematocrito y proteínas plasmáticas. La determinación de los electrolitos es relevante si el paciente recibe medicación que puede alterarlos, como en el caso de la furosemida. Por último, que la furosemida saca potasio. Entonces hay que mirar muy bien un paciente en donde se saque mucho potasio. Es un paciente que puede hacer una taquicardia, una taquimia violenta. Por último, puede considerarse valorar la presión arterial, que muchos colegas no valoran presión arterial. Por ahí escuché en una parte en donde hacen jornadas de cardiología, en donde decían de que un paciente, que la presión arterial era algo
que el médico tomaba la decisión, por Dios. Si todos los organismos vivos tienen receptores, varoreceptores, es porque hay presión arterial y se puede elevar y se puede caer y hay que tomarla. Y lo otro decían de que a un paciente no se le colocaba sino determinado tipo de diuréticos, que la furosemida no estaba indicada, entonces un paciente haciendo un edema pulmonar, por ejemplo, por un problema cardíaco, entonces ¿cómo lo controlo? O un paciente que necesita espirulactona para evitar la fibrocontractibilidad del miocardio, por ejemplo, ¿sí? Y para ahorrar potasio, porque está saliendo mucho potasio, entonces ¿cómo controlo a ese paciente? Algo muy importante es la determinación de los electrolitos. Es relevante si el paciente recibe medicaciones que puede alterarlos, como en el caso de la furosemida, como habíamos dicho. Por último, podría considerarse valorar la presión arterial, que es demasiado importante. En cuanto a la premedicación y sedación del paciente, en general se debe limitar la presencia de estrés al máximo, con un manejo adecuado por su impacto cardiovascular derivado de la liberación de catecolaminas. Aunque varía según la cardiomiopatía, los agonistas alfa-2 deben emplearse con mucha precaución o preferentemente no emplearse con mucha precaución o preferentemente no emplearse excepto en cardiomiopatías asintomáticas o leves, siendo frecuente el uso de azetromicina, siempre que una moderada hipotensión no sea una contraindicación. En pacientes con cardiomiopatías más avanzadas, la sedación suele basarse en el empleo de midazolam. Antes de esto, pacientes que están haciendo crisis hipertensivas impresionantes y problemas cardiovasculares, el hidrocloruro de silacina no les cae bien. Es mejor medicar con maleato de azetromicina a unas dosis muy bajas. En pacientes con cardiomiopatías más avanzadas, la sedación suele basarse en el empleo de midazolam, como decíamos antes, 0.2-0.4 miligramos por kilo, o diazepam, 0.2 a 0.4 miligramos por kilo intramuscular subcutáneo o endovenoso. Todos estos fármacos se asocian siempre a opiáceos como la metadona, que se utiliza a dosis de 0.3 miligramos por kilo, o el butofanol a dosis de 0.3 miligramos por kilo. Sabemos que la azetromicina se utiliza a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Algunos médicos utilizan 0.01 a 0.03 miligramos por kilo, que yo lo utilizo sin atropina. En casos severos puede considerarse el empleo exclusivo de estos opiáceos. ¿Cómo se hace la inducción anestésica en un paciente? En cardiomiopatías leves o moderadas puede emplearse propofol de 2 a 4 miligramos por kilo endovenoso o alfaxalona 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso, partiendo de dosis bajas administradas en 45 a 60 segundos e incrementándolas a efecto. En cardiomiopatías más avanzadas es habitual la coadministración con fármacos como el fentanilo de 5 a 10 microgramos por kilo endovenoso, que permite reducir la dosis de, por ejemplo, propofol. Alternativas menos agresivas cardiovascularmente son la ketamina más diazepam, 3 a 5 miligramos por kilo más 0.3 miligramos por kilo endovenoso respectivamente. En casos más severos, el fármaco de elección suele ser el etomidato, 0.5 miligramos por kilo endovenoso. La preoxigenación libre de estrés, 4 a 5 litros por minuto. Es un procedimiento esencial para garantizar un aporte adecuado de oxígeno en pacientes que pueden tener un gasto cardíaco comprometido. ¿Cuál es el mantenimiento anestésico de estos pacientes? La anestesia inhalatoria suele ser la más empleada, pero siempre y cuando se utilicen dosis bajas o administrando analgésicos, opioides u otros en bolo, preferentemente en infusión continua como el fentanilo de 0.1 a 0.3 microgramos por kilo minuto. La monitorización de estos pacientes, los objetivos deben ser garantizar la oxigenación, pulsoximetría y la perfusión o presión arterial preferentemente invasiva en cardiomiopatías severas. La capnografía también suele ser un indicador de perfusión tisular, además de valorar la eliminación de dióxido
de carbono. La fluidoterapia debe ser considerada la capacidad del corazón para adecuarse a cambios en la volemia y el tono vascular. En la insuficiencia cardíaca congestiva se emplearán velocidades de infusión bajas, pero la estabilización previa a la anestesia resulta esencial. En general se emplearán fluidos polielectrolíticos, isotónicos, de mantenimiento como el Ringer lactato. Sabemos que la solución salina está contraindicada. En la mayoría de los casos, el objetivo es mantener presiones arteriales y frecuencias cardíacas en rangos normales, evitando la hipotensión, así como la bradicardia y la taquicardia. Esta última suele corregirse fácilmente con opiáceos, como el fentanilo intravenoso, que aumentan el tono vagal del paciente. La presión arterial suele mantenerse empleando inotrópicos como la dopamina y la dobutamina en infusión continua. La hipotermia debe evitarse, ya que genera un aumento de la demanda de oxígeno en el paciente una vez recuperado. Por lo tanto, hay que colocar estos pacientes en camas térmicas. Nosotros acá en el consultorio utilizamos camas térmicas para los pacientes para mantener la temperatura adecuada. El soporte cardiovascular del paciente se basa en el manejo de los factores que determinan el gasto cardíaco, el control de la frecuencia cardíaca. Puede realizarse con atropina, 0.02 miligramos por kilo, mientras que la taquicardia suele controlarse empleando opiáceos como el fentanilo, 2.5 a 5 microgramos por kilo endovenoso, la metadona de 0.3 miligramos por kilo endovenoso, al producir un efecto vagal. La precardia puede modificarse ajustando la velocidad de infusión, siendo baja de 3 a 5 mililitros por kilo hora, cuando sea necesario disminuirla o no incrementarla. La poscarga cardíaca puede verse afectada por los fármacos sedantes y analgésicos, de modo que los agonistas alfa-2 la aumentan, mientras que la cetromicina la disminuye. El uso de dopamina de 3 a 10 microgramos por kilo minuto endovenoso suele producir un aumento de la poscarga más marcado que la dobutamina, de 5 a 10 microgramos por kilo minuto endovenoso, pero ambos aumentan la contractibilidad cardíaca. Entonces, ojo con eso, colegas. Esencialmente, quería hablarles sobre eso. ¿Hasta qué punto, colega, usted está preparado para un evento cardiovascular en un paciente anestésico? ¿Hasta qué punto en esas campañas de esterilización, en donde la mayor parte son médicos con no preparación, que no son especializados, hasta qué punto están preparados para atender una urgencia cardiovascular en un paciente? Tienen cardioversor, defibrilador, tienen las paletas, hacen cardioversión eléctrica, medicamentosa. ¿Hasta qué punto tienen en ese momento eso? ¿No? Lo que yo he visto es que le dicen a la gente: no, el paciente no aguantó y se murió. Y resulta que cogen 20, 30 pacientes que están esperando afuera en una campaña y son los que van a operar en el día, y a todos los anestesian con lo mismo. Y ni siquiera es una anestesia, porque la ketamina produce inmovilización. Algunos hablan de los efectos anestésicos, pero es más una inmovilización que cualquier cosa, y el paciente siente absolutamente todo, pero no se puede mover. Entonces, eso es maltrato animal, y generalmente es avalado y auspiciado por personas que dicen amar los animales, y muchos de ellos son políticos oportunistas que están aprovechándose de la gente para hacer campañas de este tipo y obtener prebendas políticas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que llevar las mascotas a sitios, a consultorios médicos veterinarios, en donde hay médicos veterinarios con una amplia preparación, una amplia experiencia para atender su mascota. En Colombia está ávido de que se cree, de que se exija al médico veterinario cada 2 años exámenes en su especialidad, inclusive porque muchos vienen de trabajar en otras áreas diferentes a pequeñas especies y creen que porque tienen el título de médico veterinario pueden comenzar a ejercer.
y no hay otra opción sino colocar un consultorio o pues llegan a trabajar en alguna parte a cometer chambonadas. Entonces, en pequeños animales hay que prepararse para salvar vidas camino a la excelencia. Las cardiomiopatías más frecuentes en perros y gatos, como hablábamos ahora, es la insuficiencia valvular, la cardiomiopatía dilatada, la estenosis pulmonar y aórtica, la hipertensión pulmonar, la cardiomiopatía hipertrófica, de lo cual hablaremos más además en otra charla, las cardiomiopatías restrictivas en gatos, cardiomiopatía dilatada en el perro boxer. Recuerde, colegas, dejemos de diagnosticar trazados. Muchas veces hacemos un electrocardiograma y con ese solo electrocardiograma que hacemos ya estamos diagnosticando y formulando. Resulta que el electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto. Entonces hay que mirar si esa arritmia que vimos en el electrocardiograma es sostenida o no es sostenida. Por lo tanto debemos de hacer un holter al paciente por 24 o 48 horas. Y si no lo tenemos, por lo menos hagamos unos electrocardiogramas seriados 1 o 2 veces al día por 3 a 5 días, a ver si esa arritmia no la sostiene. ¿Cómo se maneja esto? Se toma la frecuencia cardíaca del paciente y se multiplica por minuto y se multiplica cuántas frecuencias cardíacas tiene el paciente en 1 hora, en 24 o en 48 horas. Y cuando yo vea en el holter que esa arritmia que yo hice, esta sístole auricular o ventricular, por decir algo, esos complejos prematuros, esas torsadas de Points, o esa taquicardia que tiene el paciente, está sostenida hasta el 1% en 24 o 48 horas, no se medica al paciente. Y si esa taquicardia, por decir algún paciente late a 120 por minuto, en 24 horas latería 140.000, en 48 288.000. Entonces, si yo lo evalúo a las 48 horas y 2.880 arritmias de las que yo vi al momento del electrocardiograma, que es la vida del corazón en un minuto, están en el 1%, menos del 1%, no se medica. De lo contrario, es mejor medicar. Para todos ustedes, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Chica Zapata, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Chao.